Buen día, Alexis. Vamos a empezar a presentar. ¿Me ven la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve la pantalla. Bueno, genial. Bueno, ya como empezamos a trabajar la clase pasada, tenemos que seguir trabajando con números naturales, más bien con el principio de inducción matemática, que hoy vamos a empezar a ver eso, que es fundamentalmente lo que van a trabajar en el trabajo práctico número 4, que lo van a empezar el martes que viene, la semana que viene, en función de cómo sean las comisiones. Bueno, rápidamente, no sé si se recuerdan de la clase pasada, que bueno, que habíamos empezado a hablar de los números naturales, empezamos dimos algunos ejemplos sobre ciertas afirmaciones sobre los números naturales, sobre, bueno, cómo a lo largo de la historia, por ejemplo, a través de ciertos truquitos han podido justificar esas afirmaciones, pero que no es lo que vamos a hacer nosotros, claramente. ¿Y qué dijimos? Que íbamos a empezar empezamos a dar lo que es el sistema axiomático de Peano, o sea, dar una definición axiomática de los números naturales, ¿sí? A modo de repaso, recuerden que a mediados del siglo XIX, Peano, ¿qué hizo? Quería definir los números naturales, entonces consideró que necesitaba considerar un conjunto de proposiciones como punto de partida, considerarlas como verdades que no necesiten ser demostradas, y eso eran los axiomas. Recuerdan que lo hablamos en la clase pasada, que eran los axiomas de Peano, y que a partir de esos axiomas iban a poder demostrar todas las propiedades de los números naturales. Recuerden que también consideró Peano ciertos términos primitivos que no se definen, que era un objeto cero, esto a modo de repaso de la clase rápidamente, ¿no? De la clase pasada. Bien. Recuerden que consideró como objetos, términos que no se definen, que son los términos primitivos, que es un objeto cero, una propiedad, que era la de ser natural, ¿sí? Y una función sucesor. Todo eso considero como cosas que no se definen, como que están, ¿sí? Y después empezó a considerar los axiomas, que son afirmaciones sobre estos términos primitivos, ¿sí? Que no necesitan ser demostradas. Son el punto de partida para armar toda la teoría de números naturales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran estos axiomas? Rápidamente, el primer axioma era natural, un sucesor, ¿sí? Mejor dicho, que va a existir una función sucesor definida sobre los naturales, ¿sí? De forma tal que esa función manda, por decirlo de alguna forma, naturales. Es decir, que si n es un número natural, entonces la imagen de n por la función sucesor también es un número natural, ¿sí? Dicho en símbolos, que esto tal cual, que para todo n natural, la imagen de ese de n es un número natural. Importante que el 0 no es sucesor de ningún otro número natural. Ah, no, pensé que había... Ah, alguien escribió. Ay, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están escuchando? Ah, voy a apagar la cámara a lo Ahora, mejor. profe, se la está escuchando, pero de a rato se le suele trabar. Apago la cámara. A lo mejor ahí se escucha un poco mejor. Avísenme. Activen, porque yo por ahí no escucho el chat. Avísenme si se me traba. ¿Sí? Bueno, 0 no es el sucesor de ningún número natural.
¿sí? Ese es otro axioma, otro punto de partida, ¿sí? Es decir, en símbolos, que el 0 no puede ser imagen de esa función sucesor, no está en el conjunto imagen, es decir, me está diciendo en verdad que la función sucesor va del conjunto de los naturales y los naturales positivos, ¿sí? Porque el 0 no puede estar en la imagen porque no es sucesor de nadie. Otro axioma es que si dos números naturales tienen el mismo sucesor, entonces son iguales, ¿sí? En símbolos, que es que, bueno, si dos números naturales tienen el mismo sucesor, entonces esos números naturales son iguales. Esto recuerden que habíamos dicho, que significa que esta función sucesor es una función inyectiva. Entonces hasta ahora estos axiomas, fíjense que son todos axiomas referidos a qué? Bueno, es que el 0 es un número natural, o sea, relacionan esos términos primitivos, son afirmaciones sobre esos términos primitivos que las consideramos como dadas, ¿sí? Y el quinto axioma, que es el más importante, no es que es el más importante, son todos importantes porque si falta uno no podemos armar la teoría de números naturales, pero va a ser el más importante para nosotros, es el que más vamos a usar, porque en verdad va a terminar siendo el principio de inducción matemática. ¿Qué me dice el quinto axioma? Que si yo tengo una propiedad, ¿sí?, definida sobre los números naturales, ¿sí?, de forma tal que ese primer objeto, el 0, tiene la propiedad de esta, una propiedad cualquiera, ¿no es cierto? P. Si el 0 tiene la propiedad, si se cumple que el 0 tiene la propiedad, y además se cumple que si un número natural tiene propiedad, entonces su sucesor también la tiene, ¿sí? Si pasan estas dos cosas en relación a la propiedad P, entonces se puede concluir que todo número natural, todos los naturales, tienen la propiedad P. Por eso la importancia de este axioma, porque lo vamos a utilizar para demostrar propiedades que se cumplen para todos los números naturales, ¿sí? Y esto ya lo decíamos los otros días, que ¿qué va a bastar para demostrar que una propiedad se cumple para todos los naturales? Probar estas dos cosas. Probar que el primer elemento tiene la propiedad y esta implicación, esto es una implicación, si un número natural tiene la propiedad, ahí está más escrito, entonces su sucesor también la tiene, ¿sí? Bien. A su vez, hasta acá habíamos visto la clase pasada, o sea, definimos estos 5 axiomas, los términos primitivos y los 5 axiomas del sistema axiomático de Peano. Además, también el sistema axiomático de Peano incluye definiciones recursivas. Uno sabe cómo es la suma y el producto de los números naturales, porque desde el primario uno suma números naturales o multiplica números naturales. Pero en verdad, en el sistema axiomático de Peano lo que se da son definiciones recursivas, ¿sí?, de suma y producto de números naturales, ¿sí? Más precisamente, ¿cuál es la definición de suma? Fíjense lo que me relaciona, son los elementos estos, un número natural con ese objeto, ese término primitivo que es el 0. Entonces, la definición de suma me dice que n más 0 más ese objeto, todo número natural más el 0 es igual a n, ¿sí? Y después, ¿qué me dice? Que si yo tomo dos números naturales, se cumple esta relación, que n más el sucesor de m es igual al sucesor de n más m, ¿sí? Define la suma de esta forma, ¿sí? ¿A través de quién? De este objeto 0 y a través de la función sucesor define la suma de números naturales, ¿sí? Es una definición recursiva. Y de manera análoga, pero también define en forma recursiva la definición de producto en los números naturales, ¿sí? ¿Cómo define el producto? De esta forma, que primero, el producto de un número natural por ese objeto, por el 0, me da 0, ¿sí? Que claramente esto no contradice lo que nosotros sabemos en números naturales, obviamente, porque todo lo que sabemos se construyó a partir de esto, ¿sí? Y por el otro lado, también define el producto de números naturales a través de la función sucesor. Y me dice que el producto de un número natural por el sucesor de m, o sea, n por el sucesor de m, es igual a esto, a n por m más n. Define de esta forma, un poco rebuscada, nada, en formas recursivas, que ya después, la clase que viene, vamos a empezar a trabajar con definiciones recursivas, define la suma y el producto. También forman parte dentro de esas definiciones del sistema axiomático, porque también hay definiciones, ¿sí? Entonces, bueno,
Yo que les había dicho, la clase, no lo tengo acá, pero ¿qué les había dicho en la clase pasada? El sistema axiomático, cualquier sistema axiomático, no solo el de piano, pero en particular el sistema axiomático de piano, ¿en qué consiste? Uno cuando un sistema axiomático tiene términos primitivos, que son esos objetos o, bueno, objetos, o sea, cosas que no tienen que ser definidas, como el punto de partida de toda la teoría. Después define axiomas, que son propiedades sobre esos objetos que no van a ser demostradas, que se consideran como verdaderas, y a partir de ahí se construye la teoría. O sea, usando esos axiomas, esas verdades que son indiscutibles, uno lo que hace es empezar a demostrar otras propiedades. Solo usando esos axiomas uno empieza a demostrar otras propiedades que los vamos a llamar teoremas. ¿Y cómo hacemos a demostrar esos teoremas o a deducir esos teoremas o esas propiedades? Es usando los axiomas y usando reglas de inferencia. Las reglas de inferencia, por ejemplo, son las reglas lógicas, ¿sí? Entonces, usando todo eso, uno empieza a construir una teoría. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la definición de suma y definición de producto. Dentro del sistema axiomático de piano hay ciertos teoremas relacionados a la suma y el producto. Cuando digo ciertos teoremas, ciertas propiedades que cumplen la suma y el producto. Propiedades que se pueden demostrar a partir de los axiomas, ¿sí? Esos 5 axiomas de piano, ¿sí? Antes de eso, me comí esta transparencia, ¿sí? Ya después vamos a ver las propiedades que cumplen, pero fíjense, a partir de este sistema, antes de eso, define quiénes son los números naturales a través de esa función sucesor, ¿sí? Fíjense, esto significa que estoy definiendo. Yo tengo el 0, ¿no es cierto? Como término primitivo tengo el 0 y tengo la función sucesor. Y entonces voy definiendo. Defino al 1 como el sucesor de 0. Defino al 2 como el sucesor del 1. Defino al 3 como el sucesor del 2. Y así sucesivamente voy definiendo todos los naturales como el sucesor del anterior. O sea, defino un número natural como el sucesor del natural anterior. ¿Sí? Entonces, en verdad, fíjense que ¿quién va a ser esa función sucesor? Es la que uno tendría en su cabeza, ¿no es cierto? La función sucesor, como ya sabemos que va de los naturales en los naturales, en verdad va a parar a los naturales positivos acá, porque recuerden que el 0 no es sucesor de nadie, pero como conjunto de llegada puedo poner los naturales. Y en verdad, ¿quién va a ser la función sucesor? La función sucesor va a ser esta. ¿Sí? A cada número natural, ¿quién va a ser el sucesor de un número natural? ¿Consiste en qué? En sumarle 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser la función sucesor, que es la que, cuando uno piensa en la función sucesor, cuando yo la nombré en un principio, y en la cabeza de uno estaba esta, porque es sumarle 1 a un número natural, y ese va a ser el sucesor. ¿Sí? Fíjense, pero yo puedo justificar por qué esto es así. ¿Por qué pasa eso? Fíjense, porque Sn, en verdad, fíjense, usando los axiomas, puedo hacer esto, Sn, ¿a qué va a ser igual? En el argumento, n es lo mismo que n más 0. ¿Por qué? ¿Por qué n es igual a n más 0? Porque por definición de suma, para cualquier número natural, n es igual a n más 0. Entonces, fíjense que ahí usé esa definición de suma que dio Piano. Entonces, S de n es igual a S de n más 0. Pero por otro lado, ¿sí? Acá que tengo, fíjense, si me voy de vuelta a la definición de suma, ¿qué tengo? Fíjense, tengo esto yo. Tengo S de una suma. O sea, este S es mayúsculo, fíjense. Tengo el sucesor de una suma. ¿Sí? Entonces, el sucesor de una suma, ¿qué me dice? Si lo miro al revés a la definición, va a ser n más el sucesor de m. Yo tengo n más 0, esto va a ser n más el sucesor de 0. Todo por la definición de suma acá. ¿Sí? Entonces, por la definición de suma, esta igualdad vale. Y ahora, entonces, esto que es igual. S de 0, por definición, definimos, ¿sí?, a 1 como el sucesor de 0. Entonces, si el sucesor de 0 es 1, en verdad, de esta definición que acabamos de hacer, S de n no me queda otra cosa que n más 1. Es decir, que la función sucesor, que me está justificando también un poco esto, es, ¿cómo construyo los naturales? Le voy sumando 1 a cada número natural y así voy construyendo los números naturales. ¿Sí? Esa fue la idea de Piano, eso fue como que el argumento de toda su teoría, ¿no? ¿Sí?
Bueno, a ver, esto es lo importante, como les decía recién, si bien todos los axiomas son importantes porque a partir de ellos se construye toda la teoría, pero a nosotros ¿qué nos va a interesar? Fuertemente el quinto axioma del sistema axiomático de Peano, ¿sí? ¿Qué dice? Que ya lo dijimos, pero si lo reformulamos un poco ese axioma, fíjense, sea Pn una propiedad, pero acá me aclara bien, que es una propiedad referida a los naturales, ¿sí? Es una propiedad que cumple, por ejemplo, un número natural, ¿sí? Si P satisface lo siguiente, y ya le pongo un nombre acá, a lo que le había puesto en el axioma 5, ahora le vamos a empezar a poner un nombre. ¿Qué satisface P? Lo que decía el axioma 5, que 0 verifica la propiedad, eso decía el axioma 5. Bueno, ¿cómo digo que 0 verifica la propiedad? Bueno, que la propiedad en 0 es verdadera. Esto lo vamos a llamar caso base, ¿sí? O sea, el caso base, ¿en qué consiste? En verificar que 0, ¿sí? Ese objeto, cumple con la propiedad P, esa determinada propiedad P. 2, y el segundo paso, ¿qué decía en el quinto axioma del Peano? Era, si un número natural cumple la propiedad, entonces su sucesor también la cumple, ¿sí? Eso decía el quinto axioma de Peano. Entonces, a ese punto del quinto axioma lo vamos a llamar etapa inductiva, ¿sí? Entonces, ¿qué consiste en etapa inductiva? Fíjense, si un número natural, h, esto es para cualquier h, es una implicación la etapa inductiva. Si h cumple con la propiedad, o sea, por eso lo escribo así, P de h es verdadera, entonces tengo que decir que el sucesor de h también cumple con la propiedad. ¿Pero quién es el sucesor de h? Acabamos de ver que la función sucesor suma 1. Entonces el sucesor de h es h más 1. ¿Sí? Entonces en función de lo que dijimos recién, estoy como reescribiendo el quinto axioma de una forma más que se vea más visible. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la etapa inductiva? Que si la propiedad vale para... Acá puse H, podría haber puesto cualquier letra, podría haber puesto incluso N, ¿sí? No importa. Pero bueno, puse H. Entonces, para cualquier H, si H cumple con la propiedad, esto me está diciendo, entonces H más 1 cumple con la propiedad. El sucesor, el siguiente de H sería, cumple con la propiedad, ¿sí? Esto es una implicación y al antecedente de esta implicación se lo va a llamar hipótesis inductiva. Obviamente que para demostrar siempre esta implicación voy a tener que suponer el antecedente, que va a ser la hipótesis inductiva, y voy a tener que justificar que va a ser el consecuente. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo una propiedad definida con los naturales. Si pasan estas dos cosas, es decir, pasa el caso base y pasa la etapa inductiva, entonces el quinto axioma dice que la propiedad esa vale o es verdadera para todo número natural. Esto enunciado así es lo que vamos a considerar como el principio de inducción matemática, ¿sí? Que lo podemos denotar también como PIM, en forma abreviada, ¿sí? Y este axioma nos da un método para probar, como ya veníamos diciendo, afirmaciones referidas a los números naturales, ¿sí? Cuando yo quiero probar una determinada afirmación, y estos chicos, nosotros vamos a ver ciertos tipos de ejercicios, pero se puede aplicar en cualquier contexto, ¿sí? Siempre que yo tenga una afirmación referida a los números naturales, que yo quiera demostrar un para todo número natural, podría estar pensando en usar el principio de inducción matemática. Es una herramienta que se usa muchísimo, ¿sí? Es como que uno, a ver, por ejemplo, en lógica aprendieron como técnicas de demostración que lo pueden ir aplicando en lo que sean, con el contenido que sean. Bueno, por ahí ahora ven contenidos matemáticos acá, o en introducción al álgebra, o en cálculo, pero lo pueden aplicar para justificar lo que sean. Es una forma de razonamiento, ¿sí? La lógica, ¿sí? Es más, todo lo que ven en computación se basa en lógica, ¿sí? Y en esta forma de razonar. A ver, entonces, se le agrega esto a todo lo que ya saben, esta forma de demostrar que va a ser el principio de inducción. Por ejemplo, una forma de demostrar es, bueno, por ejemplo, el teorema de la deducción, si tengo que demostrar una implicación, supongo un antecedente y llevo el consecuente, contrarrecíproco, absurdo. Bueno, ahora esto es una técnica más de demostración. Cuando yo tengo que demostrar una propiedad sobre los naturales,
puedo agregar, tengo que pensar en el principio de inducción matemática, ¿sí? Es como que es una nueva regla de inferencia que nos aparece. Entonces, a ver, leamos, lo vuelvo a decir rápido. ¿Qué me dice el principio de inducción matemática? Ahí es porque un ejemplo lo van a entender mejor, ¿no? Pero si yo tengo una propiedad, P, no sé, P podría ser la propiedad, que ya después lo vamos a demostrar, la igualdad que demostró Gauss, ¿sí? Con esa tablita que había hecho. Bueno, esa puede ser una propiedad sobre los naturales. ¿Cómo la demuestro? Tengo que demostrar, si yo pruebo que esa propiedad cumple con estas dos cosas, con el punto 1 y con el punto 2, es decir, con el caso base y con la etapa inductiva, entonces ya la propiedad está demostrada para todo número natural. ¿Y en qué consiste el caso base? En demostrar que la propiedad vale para 0. ¿Sí? Y la etapa inductiva consiste en demostrar esta implicación. Suponer que vale para un número natural y demostrar. Esto es lo que les había empezado a decir recién, que o sea, en verdad que era, definió sus axiomas y a partir de ahí, en cualquier sistema axiomático, empieza a desarrollar la teoría infiriendo teoremas. O sea, empieza a decir, bueno, de esas afirmaciones que consideré como dadas, verdaderas, que no necesitan ser demostradas, empiezo a demostrar cosas. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, algunas cosas que demostró Peano, ¿qué fue? Propiedades sobre la suma y el producto. Entonces, por ejemplo, propiedades de la suma, que son las propiedades que conocen ustedes. O sea, y de paso las repasamos ahora. ¿Qué propiedades tienen la suma en los naturales? Bueno, la primera propiedad es que para todo par de números naturales, la suma de dos números naturales es un número natural. Esto se llama ley de cierre para la suma, ¿sí? O sea, pero esto no es que lo pone como, no es que se sabe. Esto es, se demuestra esa propiedad a partir de esos 5 axiomas, ¿sí? Entonces, una primera propiedad es que vale la ley de cierre para la suma en los naturales, ¿no? Una segunda propiedad es que vale la propiedad conmutativa, ¿sí? Es decir, que para todo n y m natural, m más n es igual a n más m, ¿sí? Una tercera propiedad es la propiedad asociativa, fíjense, asociativa de la suma, ¿no es cierto? Estoy todo con la suma. M más N más K es lo mismo que si asocio convenientemente de este lado, ¿estamos de acuerdo? Propiedad asociativa. Y la existencia del elemento neutro para la suma. ¿Quién es el neutro para la suma? Existe el 0, número natural, ¿sí? Tal que para todo número natural, ¿qué se cumple? Que n más 0, o 0 más n, también es lo mismo, es igual a n. Esto significa que 0, digo, es el neutro de la suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cualquier número natural yo le sumo el 0 y me vuelve a dar el mismo número natural. Por eso es el elemento neutro, ¿sí? Entonces, estas son algunas propiedades de la suma en los números naturales. Algunas propiedades del producto en los números naturales, ¿cuáles son? Análogamente, tenemos el cierre del producto, la ley de cierre, es decir, que si yo tomo dos números naturales, el producto de dos números naturales es un número natural, ¿sí? Esto significa la ley de cierre del producto. La propiedad conmutativa del producto de los naturales, es decir, que para todo n y m perteneciente a los naturales, m por n es igual a n por m, ¿sí? Vale la propiedad conmutativa. También vale la propiedad asociativa del producto, ¿sí? Eso puedo asociar convenientemente, que son propiedades que obviamente las venían usando. Y después también tengo la existencia del elemento neutro para el producto, que es ¿quién? Existe el 1, número natural, tal que para todo número natural, n por ese neutro, por el 1, me da el mismo n. Entonces, en ese sentido, es el elemento neutro. Que yo hago el producto de n por 1, me vuelve a dar el mismo elemento n. ¿Sí? Entonces, tengo estas propiedades del producto. Después tenemos la distributiva del producto con respecto a la suma, es decir, que si yo tomo tres números naturales, n, m y k, cualesquiera, y tengo
podría haber estado, vale la distributiva derecha y a izquierda, o sea, no importa el K este donde esté multiplicando, si está adelante o atrás, se puede distribuir, ¿sí? Porque vale por la conmutativa del producto, o sea, es lo mismo donde esté. Entonces puedo distribuirlo, ¿sí? Es la distributiva del producto con respecto a la suma. Bien. Otras propiedades, por ejemplo, estas están asociadas a la propiedad cancelativa, ¿sí? Fíjense, si también tomo tres números naturales cualesquiera, la suma, o sea, si yo tengo m más k igual a n más k, bueno, esto se puede demostrar que es como uno lo hace automáticamente, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, está despejando en una ecuación, simplifica y listo, bueno, pero está argumentado por esta propiedad, ¿sí? ¿Qué otra propiedad? Por ejemplo, esta, que sería la misma, la análoga, pero para el producto, ¿sí? Como que puedo pasar simplificando, sería, como que es la cancelativa del producto, pero siempre y cuando el K sea distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces tengo toda esta propiedad y así podría estar, obviamente, la cantidad de propiedades que hay de los números naturales. A modo de ejemplo, enunciamos algunas que son propiedades conocidas. Pero ¿qué les quiero decir? Que todas estas propiedades no es que son dadas, se deducen a partir de los 5 axiomas de Peano. Son teoremas, además que propiedades son teoremas, o sea, serían teoremas porque son proposiciones que se pueden demostrar a partir de los axiomas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, solo vamos a demostrar que vale esta, la ley de cierre para la suma. Es decir, que si yo tomo dos números naturales, la suma de dos números naturales es un número natural. Algo que lo tenemos tan incorporado y que parece tan natural, por ser redundante, se tiene que poder demostrar, se tiene que poder deducir a partir de los 5 axiomas de Peano. Y así todo. Entonces, fíjense, vamos a demostrar esa usando los 5 axiomas del sistema axiomático de Peano. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar esta, como les decía. Vamos a demostrar que para todo n perteneciente a los naturales, y para todo m perteneciente a los naturales, m más n es un número natural. Entonces, fíjense, tengo primero este para todo n perteneciente a los naturales, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es usar, ¿qué cosa? El quinto axioma de Peano. O, en su defecto, el quinto axioma que le llamamos principio de inducción matemática. Vamos a usar el principio de inducción para poder justificar que efectivamente vale la ley de cierre para la suma en el conjunto de los naturales. ¿Por qué voy a usar el quinto axioma o el principio de inducción matemática? Porque en verdad yo voy a querer probar una propiedad que vale para todos los naturales. Fíjense que en verdad yo tengo esto. Oye. Tengo que... Para que se abra la pizarra. No se me marca. Ahí está. Uy, está media tildada mi pizarra. Ahí voy, chicos. No se tilda la goma. Bueno, a ver si ahí escriben. Ahí está, bueno. Para todo n perteneciente a los naturales, yo tengo que probar la P. Entonces, como tengo algo de este estilo, quiero demostrar algo de este estilo, que en este caso en particular, la propiedad es media rara, no es lo que nos vamos a encontrar virtualmente, porque la propiedad en este caso interviene un para todo m perteneciente a los naturales, ¿qué se cumple? Que n más m pertenece a los naturales, ¿sí? Pero entonces, la propiedad es sobre n, fíjense, no sobre m. ¿Sí? Entonces, como tengo que probar una propiedad sobre todo el conjunto, que algo vale, que P de n vale para todos los naturales, entonces
uso el quinto axioma. En cosas de este tipo es donde uso el principio de inducción matemática. Bueno, acá, en verdad, estoy queriendo demostrar uno de los teoremas del sistema, que surgen dentro del sistema axiomático de Peano. Entonces, para demostrar eso voy a usar el quinto axioma. Vengo acá. Todos entienden entonces que P de n en este caso va a ser esto. ¿Sí? Entonces, a ver, me voy para atrás un minuto. Tengo que probar que para todo n vale P de n. ¿Qué me decía el principio de inducción matemática? Que lo tengo escrito acá, o quinto axioma. Me decía, bueno, si yo tengo una propiedad que tengo que demostrar para todo n, ¿no? ¿Sí? Que sería lo que me concluye el principio de inducción matemática. Bueno, ¿qué hago con esa propiedad? Tengo que probar que esa propiedad vale el caso base y la etapa inductiva. O sea, tengo que probar que la propiedad vale para seno, para n igual 0 sería, y tengo que probar que vale esta implicación. Si yo logro probar 1 y 2, entonces queda justificada por el quinto axioma que la propiedad es verdadera para todo número natural. ¿Sí? Entonces ahora, demostrar este para todo, ¿qué voy a tener que demostrar? Voy a tener que demostrar dos cosas según el principio de inducción matemática. Voy a tener que demostrar que vale la propiedad en cero, que esto es verdadera, y ¿qué voy a tener que demostrar? Que para cualquier h número natural, si P de h es verdadera, entonces la propiedad en el sucesor, que sería P de h más 1, también es verdadera. Si yo logro probar 1 y 2, que sería caso base y etapa inductiva, entonces voy a poder concluir que para todo n pertenecientes a los naturales vale la propiedad. P de n es verdadera. ¿Sí? Entonces ahora, para lograr probar eso, vamos a probar 1 y 2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, que me voy para abajo. Bueno, acá, bueno, como les decía, la propiedad en n va a ser esto y vamos a utilizar el axioma 5 para demostrar que esa propiedad es verdadera para todo número natural. Entonces, bueno, por el axioma 5, miren, me quedó mal, no le puse los online. Bueno, no importa. Fíjense, en el caso tengo que demostrar el caso base y la etapa inductiva, que es lo que les decía. Fíjense, en el caso base, acá, tengo que demostrar que la propiedad vale para 0, que P en 0 es verdadera. Es decir, ¿qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar, en función de quién es la propiedad en 0, fíjense. Ahí se dio. ¿Quién va a ser la propiedad en 0? Va a ser P en 0. Fíjense que no pongo un igual, pongo dos puntitos. La propiedad en 0, ¿quién va a ser? Todo esto, pero donde tengo n le pongo un 0, o sea, va a ser para todo m perteneciente a los naturales, 0 más m tiene que pertenecer a los naturales. Eso sería la propiedad en 0. Yo tengo que probar que efectivamente esto es verdadero para que se cumpla el caso base. Entonces vengo acá y eso es lo que hago. Tenemos que demostrar que vale esto, que esto va a ser la propiedad en 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto es verdadero. ¿Por qué esto es verdadero? ¿Es cierto que para cualquier número natural, m más 0 es un número natural? Sí. ¿Por qué es cierto? Ojo, si uno pregunta y dice, sí, es cierto, no, pero ¿por qué es cierto? Tengo que justificarlo usando los axiomas. Pero de la definición de suma, ¿uno qué sabe? ¿Se acuerdan la definición de suma que dio en forma recursiva? Que m más 0 es igual a m. Y m yo sé que es un número natural. Entonces m pertenece a los naturales. Por lo tanto, m más 0 va a ser un número natural. ¿Por qué? Porque por la definición de suma, se dan cuenta, ven que estoy usando la definición de suma, me está diciendo que eso es igual a m. Y m es un número natural porque lo estoy tomando ahí, y por lo tanto vale la propiedad en 0, que es haber demostrado que m, para cualquier m más 0 pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces vale la propiedad en 0. Paren que, a ver si alguien tiene acá. Cheque. Escucho un ruidito. ¿Se escucha bien ahora? Esto es a las 8:10. Sí, profe, se escucha bien. Bien, bien, bien. Bueno, sigo. ¿Entienden hasta ahí el caso base que vale?
¿Vale por quién? Por la definición de suma que dio Peano en su sistema axiomático. Entonces, vale el caso base. Y ahora yo tengo que probar que vale la etapa inductiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy haciendo? Yo tengo que demostrar una propiedad que vale para todos los naturales. Entonces, el principio de inducción matemática o quinto axioma es lo mismo. ¿Qué me va a decir? Si yo pruebo el caso base y pruebo la etapa inductiva, entonces la propiedad vale para todos los naturales. Caso base vale, veamos que vale la etapa inductiva. En la etapa inductiva, tomo un H cualquiera y ¿qué debemos probar? Debemos probar esta implicación, que es lo que les decía recién, que si P de H es verdadera, entonces P en H más 1 es verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser P de H? Si me vengo acá, ¿quién va a ser P de H? Acá. Fíjense, vamos a trabajar porque está. Yo tengo que la propiedad en N, ¿quién va a ser? Es para todo M perteneciente a los naturales, N más M, o M más N, bueno, no sé, ahí a ver. Bueno, creo que es N más M. Esto pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, a ver, yo en la etapa inductiva tengo que probar, ¿qué cosa? Tengo que probar, dado una H cualquiera, tengo que probar esta implicación, que si P de H es verdadera, implica P de H más 1 verdadera. ¿Sí? Entonces, como es una implicación lo que tengo que probar, como siempre, ¿qué voy a hacer? Supongo el antecedente. Entonces, ¿qué voy a suponer el antecedente? Supongo PDH, que vale PDH. Pero ¿quién es PDH en este caso? PDH en este caso es donde tengo n, le pongo un h. Entonces, para todo m perteneciente a los naturales, se cumple que h más m pertenece a los naturales. Y esto, ¿qué me decía el principio de inducción? Es lo que le llamamos hipótesis inductiva. ¿Sí? Entonces, supongo el antecedente, ¿y qué quiero probar? Quiero probar el consecuente. Entonces, quiero probar que vale P en H más 1. ¿Pero quién va a ser P de H más 1? P de H más 1 es, en donde tengo N, voy a poner H más 1. Entonces, quiero probar que para todo M perteneciente a los naturales, ¿qué se cumple? Que H más 1 más M pertenece a los naturales. Entonces, usando esta hipótesis inductiva, yo voy a tener que demostrar que vale, o sea, que la propiedad en H más 1 también es verdadera. Asumiendo que la propiedad en H es verdadera, tengo que demostrar que la propiedad en H más 1 resulta verdadera. Y eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? Yo tengo que probar esta implicación, supongo P de H, que es esto, ¿se dan cuenta? Está cambiado el orden acá. El H, donde tenía N puse H, simplemente lo mismo que hice recién, esta es la hipótesis inductiva, ¿y qué quiero probar? Que la propiedad vale para H más 1, entonces donde tenía N puse el H más 1. Entonces quiero demostrar esto, usando obviamente, siempre voy a tener que usar la hipótesis inductiva. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué tengo que demostrar? Que M más H más 1 pertenece a los naturales, para cualquier M natural, ¿no? Entonces fíjense, arranco de M más H más 1 y quiero ver que esta cosa pertenece a los naturales. Entonces lo que hago acá es, fíjense, ¿recuerdan la función sucesor? ¿Qué habíamos justificado? Que el sucesor de H, ¿quién iba a ser? H más 1. Acá dice definición de N más 1, es definición de H más 1. ¿Sí? Fíjense que es por la definición de la función sucesor, que justificamos también usando los axiomas y la definición de suma, que S de H es igual a H más 1. ¿Sí? Pero también, ¿qué vimos por la definición de suma? No sé si me tengo que ir para arriba. ¿Se acuerdan que cuando la definimos recursivamente a la suma? A ver, paren. Acá, cuando definimos la suma, recuerden que tenía esto. Yo tenía n más el sucesor de m, era igual al sucesor de n más m. ¿Sí? Entonces, eso es lo que aplico acá. Entonces,
yo tengo m más el sucesor de h, es lo mismo que el sucesor de m más h, por la definición esa de suma que estaba dada en forma recursiva. Pero ahora yo qué sé, yo sé, por hipótesis inductiva, fíjense, me voy para atrás de vuelta, mi hipótesis inductiva es que me dice que m más h pertenece a los naturales, ¿sí? Por la hipótesis inductiva. Entonces, yo sé que m más h es un número natural. Y recuerdan el axioma, me parece que era el 2 o el 3, ¿no? El 2, el axioma 2, que me decía que la S, esta función sucesor, va de los naturales en los naturales, ¿se acuerdan? Entonces, si por hipótesis inductiva, esto es el argumento de eso, m más h, uy, no puedo marcar, bueno, si esto solo, esos dos, no puedo. Si esos dos, esta suma es un número natural, la imagen, por la función sucesor, también es un número natural, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y uso acá, uso la hipótesis inductiva, uso que m más h es un número natural. Entonces el axioma 2 me dice que S de m más h pertenece a los naturales. Entonces ahora, si esta cosa pertenece a los naturales y es igual a esto, al m más h más 1, entonces el m más h más 1 va a pertenecer a los naturales. Y eso es lo que quería demostrar. Eso quería demostrar que esto pertenecía a los naturales para así poder justificar que la propiedad del h más 1 era verdadera. ¿Sí? Entonces con eso queda justificado que supuse que la propiedad valía para un número natural h y pude demostrar que vale para el siguiente. Como pude demostrar que vale para el siguiente, por el axioma 5, ¿sí? Por el axioma 5, como se verifica el caso base y se verifica la etapa inductiva, entonces la propiedad vale para todo número natural. Y ahí quedó demostrado que la propiedad vale para todo número natural. O sea, fíjense que algo que tenemos tan incorporados nosotros, que es que la suma de dos números naturales es un número natural, ¿sí? O sea, ni siquiera nos cuestionamos. Fíjense, en realidad, en la teoría, todo lo que tuvimos que hacer para poder justificar que efectivamente, a partir de los axiomas dados, ¿sí? Mejor dicho, a partir del sistema axiomático de Peano, poder demostrar que efectivamente vale la ley de cierre de la suma. ¿Sí? Entonces, y así, de esta forma, todas esas propiedades que yo les di de suma, producto, todas se pueden demostrar, ¿sí? A partir de los 5 axiomas y usando la definición de suma y producto, y todas las propiedades del conjunto de los naturales se prueban de esta forma. Obviamente que, fíjense, que estuvimos, miren todo lo que tuvimos que hacer para justificar que la suma de dos números naturales es un número natural. Piensen en propiedades más complejas, esto cada vez se pone más complicado. O sea, acá simplemente usé el axioma 5, que fue el principio de inducción matemática, y usamos, por ejemplo, el axioma 2 y, bueno, la definición de suma y la definición de función sucesor. Pero propiedades teoremas más complejos, tal vez requieran un mayor argumento. Siempre son con los mismos axiomas, ¿no es cierto? Con los mismos 5 axiomas. Pero por ahí se tienen que usar algunas otras reglas de inferencia de lógica, ¿sí? Para poder deducirlas y se complica un poco más. Entonces, esto es a modo de ejemplo. ¿En qué consiste un sistema axiomático, chicos? Es esto, este en particular es el de Peano, ¿sí? Pero en cualquier sistema axiomático se da esto, un conjunto de axiomas que son proposiciones y afirmaciones que se consideran dadas, verdaderas y que no se demuestran, y que son afirmaciones sobre esos términos primitivos, ¿sí? Y que a partir de esos axiomas, que son una cantidad finita de axiomas, ¿qué hace? Uno construye toda una teoría, a partir así, demostrando a partir de los axiomas que van valiendo las propiedades. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Sí. Me río. ¿Sí? Medianamente Sí, bien. Bueno, a ver. Ahora sí ya nos vamos a meter un poco más. Esto es, si bien usamos el principio de inducción matemática, fue para demostrar una propiedad específica que encima involucramos para todo, pero ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos que son del estilo del práctico, ¿sí? De lo que se van a encontrar en el práctico para aplicar el principio de inducción matemática. Una primera observación, antes de comenzar con el ejemplo, fíjense acá, que muchas veces esta propiedad yo la quería probar, por ejemplo, la que acabo de demostrar, para todo n número natural. Entonces, el caso base, ¿quién fue? Para n igual 0.
¿sí? Probé en el caso base que la propiedad valía para 0. Pero muchas veces queremos probar que una determinada propiedad vale para todos los números naturales mayores o iguales que cierto número A, por ejemplo. Por ejemplo, quiero probar que la propiedad vale para todo número natural mayor o igual que 3. Entonces, la puedo aplicar el principio de inducción matemática, no es que no lo puedo aplicar, pero el caso base, ¿a quién se lo voy a aplicar? A el 3. O sea, en verdad, como caso base, por ejemplo, si es un A cualquiera, voy a demostrar que la propiedad vale para ese A. Si yo quiero justificar que una propiedad vale para todo n mayor o igual que 3, por ejemplo, en el caso base, lo primero que pruebo es que la propiedad vale para 3. Y la etapa inductiva es siempre la misma, es la implicación. Que esto, por ejemplo, le interesa a Crick, es el principio de inducción corrido. Nosotros no le vamos a distinguir nombres, simplemente es, si yo no quiero probar, o por ejemplo, puede ocurrir en ocasiones que si bien es una propiedad para todos los naturales, tenga sentido a partir del 1. Entonces, bueno, el caso base, ¿quién va a ser? Pruebo que la propiedad vale para 1 y después pruebo la etapa inductiva. ¿Sí, chicos? No le distinguimos nombres, hablamos del principio de inducción simplemente. No hablamos del principio de inducción corrido, que sería esto. Y alguien me preguntó en la clase pasada en el principio de inducción completo, que está en el CRIC con ese nombre, nosotros lo vamos a llamar principio de inducción generalizado. ¿Sí? Pero bueno, son simplemente nombres. ¿Estamos? Bueno, esta observación a su vez me sirve para el ejemplo que voy a dar, los ejemplos que voy a dar ahora, que en verdad no voy a considerar como caso base el 0, sino en un caso voy a considerar como caso base el 1 y en otro caso el 5, ya van a ver. Bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer, a modo de ejemplo, ¿se acuerdan lo que hizo Gauss? ¿Se acuerdan la formulita que dio Gauss para la suma de los primeros n números naturales positivos? ¿Sí? ¿Qué me decía Gauss? ¿Qué me decía? Que va a probar por inducción esta fórmula. O sea, mejor dicho, nosotros vamos a probar por inducción esta fórmula. Gauss la dedujo haciendo, ¿se acuerdan que escribía los números del 1 al 100 y después abajo los escribía en orden inverso, los sumaba y le quedaba siempre la misma suma, 101, 101, 101, 101. Bueno, y esa técnica se podía generalizar y se deducía esta fórmula. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, como nosotros tenemos la fórmula, yo quiero ver, ¿es cierto esta desigualdad? Yo les puedo dar una fórmula así. Ven que esta es una propiedad sobre los naturales. Yo quiero demostrar que para todo número natural, en verdad fíjense acá, es para todo número natural, la sumatoria ¿de dónde arranca? En 1. Entonces va a ser para todo número natural mayor o igual que 1. Para el primer número natural que tiene sentido es para 1 esto. ¿Sí? No estoy incluyendo el 0. Entonces por eso en este caso vamos a usar eso que decíamos. El caso base lo vamos a estar probando para 1 y no para 0 en este ejemplo. Entonces, bueno, a ver, veamos que esta fórmula de Gauss vale para, usando el principio de inducción matemática. Ya sabemos que vale, porque lo justificó Gauss, ¿sí? Pero nosotros vamos a justificar usando el principio de inducción matemática. Esto es un estilo de ejercicio de la práctica, que es una sumatoria igual a algo. Es un tipo de, van a ver en la práctica que hay como tipos de ejercicios. Fíjense, esto es un poco lo que les decía. Yo acá ya se las doy, yo les digo, bueno, a ver, probemos que toda esta suma es igual a esto. Pero porque lo sabemos, porque lo dedujimos la clase pasada, porque sabemos que pudimos argumentar de alguna forma que la suma de los n primeros números naturales daba eso. Entonces ahora lo voy a poder demostrar con el principio de inducción matemática. Pero yo de antemano le digo, a ver chicos, ¿cuánto da la suma de los primeros números naturales? Si yo tengo, a ver, por ejemplo, porque Gauss tenía esto para un n cualquiera. Tenía 1 más 2 más más n. Si yo tengo esto así, esto no es una propiedad sobre los naturales. Una propiedad es decir, bueno, es una proposición, es algo que tiene sentido preguntarme si es verdadero o falso. Eso es una suma. Entonces yo primero tengo que poder conjeturar, bueno, esta suma es igual a algo. No sé qué es ese algo. Yo ahora acá, por lo que hicimos en la clase pasada, ya sé a qué es igual. Pero si no, la desventaja que tiene el principio de inducción matemática es que yo primero tengo que poder conjeturar algo, tengo que decir, bueno, esta suma para mí es igual a algo. Y después que diga eso, voy a tener que hacer una pequeña demostración.
Obviamente en el práctico sí va a haber un caso que conjeturen, pero después nosotros les vamos a dar las propiedades que van a tener que demostrar usando el principio de inducción. Pero entienden la desventaja que es, porque con la técnica de Gauss, por ejemplo, Gauss no solo por un lado dijo cuánto valía la suma y por otro lado, mientras dijo cuánto valía la suma, pudo argumentarlo. Pudo demostrar que era realmente cierto eso. En cambio acá nosotros me tienen que decir cuánto vale la suma para poder yo después aplicar el principio de inducción matemática. Esa es una desventaja que tiene el método. Yo primero voy a tener que conjeturar cuánto vale el resultado de esta suma para poder después venir recién, bueno, a ver, vamos a demostrar que realmente esto vale por el principio de inducción matemática. ¿Sí? Bueno, aquí la afirmación, ¿quién va a hacer? Todo esto, fíjense. Yo tengo que probar que para todo n pertenece a los naturales, vale, y todo esto va a ser mi propiedad. Bueno, con el 2 abajo también. Todo eso va a ser la propiedad, el P de n, que yo quiero probar, la propiedad que quiero demostrar que vale para todo número natural. ¿Sí? Fíjense que le pongo 2 puntitos, no le escriban un igual, porque el igual viene acá, o sea, es la propiedad se define, es tal que es esta cosa. ¿Sí? La podría haber escrito así. En el práctico se van a encontrar con cosas de este tipo y con cosas de este tipo. Es decir, yo esta sumatoria, ya lo vimos en la clase pasada, a toda esta sumatoria la podría escribir en forma compacta como, así, como la sumatoria de igual a 1 hasta n, de i, y podría estar, o sea, lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Queda decisión de ustedes si, por ejemplo, yo les doy un ejercicio así, si lo quieren reescribir de esta forma, por ejemplo, para después aplicar el principio de inducción matemática, o al revés, si yo se los doy de esta forma, como la sumatoria, ustedes quieren desarrollar la sumatoria porque les resulta más fácil. Bueno, entonces eso eso es lo importante, a medida que ustedes tienen que hacer varios ejercicios, después se van a dar cuenta que son, por ejemplo, los de este tipo terminan siendo todos iguales, o sea, son iguales. Va a haber, obviamente, variantes, cuentas diferentes que tienen que hacer, pero son como del mismo tipo de ejercicio. Es muy mecánico el principio de inducción, chicos. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo que demostrar que vale esta propiedad para todos los naturales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a utilizar el principio de inducción matemática. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer por el principio de inducción matemática? Recuérdenlo bien. Yo tengo que demostrar, por un lado, el caso base y por el otro lado, la etapa inductiva. ¿Sí? En el caso base, en este caso, recuerden, si bien acá dice para todo número natural, yo tendré que haber puesto ahí, ya después lo arreglo, tendré que haber puesto n mayor o igual que 1, porque el primer, fíjense, sumo hasta n, y no tiene sentido poner 0, porque sí o sí algo sumo, ¿sí? Entonces el primero que tiene sentido poner es 1, por eso el caso base va a ser para 1. No es que no vale para 0, porque me quedaría 0 igual a 0, pero bueno, lo vamos a justificar para n igual a 1. Entonces, el caso base. ¿Qué me pregunto en el caso base? ¿Es verdadera la propiedad en 1? Eso es lo que tengo que estar demostrando en el caso base. ¿Es cierto que se cumple la propiedad en 1? A ver, ¿qué va a ser la propiedad en 1? La propiedad en 1, fíjense que acá lo hice, el caso base lo hice con la sumatoria. Porque si yo vengo acá, yo tengo que demostrar esto. Vale. Entonces, a ver, la propiedad en n es que 1 más 2 más, más n es igual a n por n más 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué sería la propiedad en 1? ¿Quién es la propiedad en 1? La propiedad en 1 me está diciendo, o sea, la propiedad en un número me está diciendo hasta dónde sumo. ¿Sí? Por ejemplo, la propiedad en 5 me va a estar diciendo, bueno, suma hasta el número natural 5. La propiedad en 100 es lo que hizo Gauss. Bueno, a ver, ¿cuánto vale la suma hasta 100? Entonces, la propiedad en 1 me está diciendo, solo suma el primer término. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Porque muchos escriben así, por ejemplo. Porque uno, ¿qué tiende a decir? Bueno, la propiedad en 1 es reemplazar n por 1. ¿Sí? Pero reemplazar n por 1 no me pueden escribir esto. 1 más 2 más más 1 igual a... Esto está mal. ¿Sí? ¿Quién va a ser la propiedad en 1? Es sumar solo el primer término, que es 1, tiene que ser igual, o sea, reemplazar el n a 1, es cierto, yo pongo un 1 ahí,
Pero poner un 1 ahí me está diciendo hasta dónde sumo. Entonces, ¿hasta dónde sumo? Hasta 1 sumo. Entonces, ¿es cierto que 1, me lo pregunto, no lo sé a esto, ¿es cierto que 1 es igual a 1 por 1 más 1 dividido 1? Dividido 2, digo. ¿Es cierto que vale eso? Paren que borro esto, chicos. Entonces, esto es lo que tendría que estar demostrando. Yo en vez de hacerlo así, como tengo que la propiedad en n, la tengo escrita como la suma. Ay, les estoy diciendo que no escriban lo igual y escribo yo. Tengo la sumatoria de i igual 1 hasta n de i. Esta es la propiedad en n. Esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Si lo tengo escrito como sumatoria, ¿quién va a ser la propiedad en 1? La propiedad en 1, la propiedad en 1, ¿quién va a ser? Es sumar hasta 1. Por ahí si lo tienen escrito de esta forma, ven más eso. Me queda la sumatoria de i igual 1 hasta 1 de i. Esto tiene que ser igual a 1, me pregunto, no lo sé todavía, a 1 por 1 más 1 dividido 2. Entonces ven que si lo tengo escrito de esta forma, en vez de tener desarrollado, es ¿hasta dónde sumo? Bueno, sumo hasta 1. Entonces si sumo de 1 a 1, solo sumo un término, que es el 1. ¿Sí? Me vengo acá. Entonces, yo lo escribí con la sumatoria, no era necesario escribirlo con la sumatoria, lo escriben como quieren. Pero entonces, ¿quién es la propiedad en 1? La propiedad en 1 ¿es cierto que vale si yo sumo de 1? ¿Hasta dónde sumo? ¿Hasta 1? Y acá está mal, chicos, miren. Esto es 1, esto está mal. Lo deben tener mal en el apuntito, después yo se los corrijo. Yo después corrijo todo esto y lo que pasa es que no se lo subo de vuelta, pero bueno, podría subirle hasta ahora todo corregido lo que tienen. Ven que está mal esto, acá tengo que reemplazar por el n, chicos. No es esto. ¿Sí? Es cierto que vale esto, pero con un 1 ahí, un 1 ahí. Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, entonces sí, es cierto, ¿por qué? Porque por un lado, esta sumatoria, ¿qué es? Un solo término, que es el 1, solo sumo el 1. Y por el otro lado, esto, bueno, pero con el 1, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, es cierto que vale esta igualdad. Entonces, como es cierta esta igualdad, que es la propiedad en 1, la propiedad es verdadera en 1. ¿Sí? Entonces, termina valiendo el caso base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vale el caso base. ¿Y ahora qué tengo que demostrar? Generalmente el caso base, chicos, cortito así, porque es verificar que se cumple la propiedad en ese elemento. En este caso, en 1, o en 0, o en el que sea, que tenga sentido el primer número natural para el cual tenga sentido. Entonces, vale la propiedad en 1, es el caso base. Ahora, ¿qué tengo que justificar? La etapa inductiva. ¿En qué consistía la etapa inductiva? Tomaba un h cualquiera, natural, y tenía que probar que valía esta implicación. Que si la propiedad era verdadera para h, entonces tengo que demostrar que la propiedad es verdadera para h más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo ahora? Bueno, suponemos que la propiedad es verdadera para h. ¿Sí? Suponemos que P de h es verdadera. Que esto, ¿qué significa P en H? La propiedad en H es sumar hasta H, ¿sí? Es eso, donde tengo N tengo que poner un H, ¿sí? Entonces, la suma hasta H que es igual a esto. Esto lo supongo verdadero, y esto lo llamo hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces yo supongo que vale esta propiedad, ¿sí? ¿Y qué quiero probar? Quiero demostrar que vale la propiedad en H más 1, ¿sí? Pero ¿quién va a ser la propiedad en H más 1? Fíjense, no tengo acá la propiedad P, pero, a ver, más arriba. Acá. Estoy trabajando con la desarrollada, pero podría haber trabajado con esto, ¿no? Ahí vemos un ejemplo. ¿Quién es la propiedad en H? En H es sumo hasta H. Y la propiedad en H más 1, ¿qué pongo? Donde es hasta H más 1 acá. Entonces, donde tengo N, pongo todo H más 1. Vengo para acá, Entonces, ¿quién va a ser la propiedad en H más 1? Es sumar hasta H más 1, tiene que ser igual a ¿quién? A H más 1 por H más 1 más 1. ¿Se dan cuenta que donde tengo N estoy poniendo H más 1? Dividido 2. Fíjense, vamos a hacer algo. Fíjense, vuelvo a escribir acá. La propiedad en N, uy, bueno. La propiedad en N es
1 más 2 más tiqui, 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 a n. Que esto es igual a n por n más 1, más 1 dividido 2. Entonces ahora, ¿quién va a ser la propiedad en h? La propiedad en h va a ser sumar hasta h. Entonces 1, donde tengo n pongo h. 1 más 2 más ti más h es igual a h por h más 1 dividido 2. Esto es la hipótesis inductiva porque yo supongo que la propiedad vale en h. ¿Y qué quiero probar? Quiero probar la propiedad en h más 1. Entonces, ¿qué es la propiedad en h más 1? Tengo n, pongo h más 1. Entonces me queda 1 más 2 más tiqui, 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 más h más 1 tiene que ser igual acá. Y acá donde tengo n pongo h más 1, digo. H más 1 por, donde tengo n pongo h más 1, entonces me queda h más 1 más 1 dividido 2, que directamente podría haber puesto h más 2 ahí, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendría que estar viendo. Supongo esto y tengo que estar viendo esto. Suponete que yo hubiese trabajado con la sumatoria, con la otra notación, que yo hubiese tenido que la propiedad en n sea la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i igual a n por n más 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser la propiedad en h acá? Es lo mismo, donde tengo n pongo h. Y le pongo los dos puntos, le pongo el igual. Esta es la sumatoria de i igual a 1 hasta h de i igual a ¿quién? A h por h más 1 dividido 2. Y el p en h más 1 en este caso, ¿qué hubiese sido? Es hasta dónde sumo. Es la sumatoria de i igual 1 hasta h más 1, ¿se dan cuenta? Es hasta dónde sumo lo que me cambia. Y esto me va a quedar, de i va a ser igual a lo mismo que escribí acá. A h más 1 por h más 2, puedo escribir directamente porque es el siguiente, dividido 2. Entonces, o lo pueden escribir el ejercicio de esta forma o lo pueden escribir de esta forma en la etapa inductiva. Eso es lo que a ustedes les guste más en la escritura y va a estar bien de las dos formas. O sea, si lo escriben bien va a estar bien, es lo mismo. ¿Sí? Yo me parece que hago todo escrito de esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo la hipótesis inductiva, supuse eso, y quiero demostrar que vale esta igualdad. Fíjense la igualdad que quiero demostrar. Lo voy a hacer de dos formas a esto. Digo, como para darles herramientas a ustedes en el práctico que lo pueden hacer de distintas formas. Primero, una forma que voy a hacer, yo tengo que probar esta igualdad. Una manera va a ser, parto de este lado de la igualdad y trato de llegar a este lado de la igualdad. Obviamente, usando en algún momento la hipótesis inductiva. Entonces, parto de este lado y no tengo que perder de vista que tengo que llegar a este lado. Entonces, es lo que tengo que demostrar. Entonces, fíjense, parto de un lado de la igualdad y voy a tratar de llegar al otro. No se olviden a qué tengo que llegar. Tengo que llegar a esto. H más 1 por H más 2 sería dividido 2. Bueno, entonces parto de eso. Lo primero que hago es, fíjense, tengo la suma hasta H más 1. Lo primero que tengo que hacer es siempre hacemos lo mismo en este tipo de ejercicio que es una suma o podría ser una productoria también, igual a algo. ¿Qué voy a hacer? Exhibo el término anterior. O sea, lo único que hago ahí es muestro que antes del h más 1, ¿a quién estoy sumando? Al h, porque tengo la sumatoria hasta h más 1. Entonces, muestro el término anterior en la sumatoria. ¿Y para qué hago eso de mostrar el término anterior en la sumatoria? ¿Por qué? Porque si me voy para atrás, yo sé que si la suma hasta h, yo sé cuánto vale esa suma hasta h, que es h por h más 1 dividido 2, ¿sí? Por hipótesis inductiva. Entonces siempre exhibo el término anterior, ¿sí? Porque yo ahora sé que la suma hasta h, por hipótesis inductiva, sé cuánto vale. Entonces, fíjense, reemplazo toda esta suma por ¿quién? Por h más 1 dividido 2. ¿Sí? ¿Por qué reemplacé eso? ¿Por qué pude hacer eso? Por la hipótesis inductiva. ¿Sí? Pero este término me sobrevive, el h más 1. Entonces, fíjense, usando la hipótesis inductiva, ya me saqué estos puntitos suspensivos de arriba. Ya me quedó otro tipo de expresión que ahora la puedo trabajar de otra forma. Yo tengo que llegar a algo acá. Fíjense, yo
¿Qué voy a hacer ahora? No todos deberíamos hacer lo mismo, algunos tal vez hacen otros pasos. A ver, ¿yo qué hice? Por ejemplo, lo primero que hice fue, fíjense qué hice. Saqué de estos dos, fíjense que tengo una suma. Tengo esto y esto. Y en esa suma tengo en común el h más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? De esta suma saqué factor común h más 1. Entonces, ¿qué me queda? H más 1 por, de este primer término me sobrevive el h sobre 2. Y de este término, bueno, me queda un 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hice es saqué factor común así. Un poco en función, pensando a lo que tengo que llegar, ¿no? Yo tengo que llegar a h más 1 por h más 2 dividido 2. Sería. Entonces, tengo hasta ahí. Bueno, entonces ahora, h más 1 lo tengo, no lo toco más. Esto tendría que tratar de reescribirlo de otra forma. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Busqué como un denominador el 2 y fíjense que me quedó h más 2 dividido 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y después esto lo reescribo de otra forma para que me quede como lo quería. El 2s que está dividiendo ahí a esto, pues lo puedo escribir dividiendo todo. Entonces me queda el h más 1 más por h más 2. Que el h más 2 es el h más 1 más 1. No lo escribí, pero bueno. Entonces ven cómo pude justificar que, mejor dicho, partí de este lado y pude llegar a este lado usando ¿qué cosa? La hipótesis inductiva y simplemente haciendo algunas operaciones, sacando factor común, distribuyendo, otra historia. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué logré hacer? Logré probar el caso base, logré probar la etapa inductiva porque supuse que valía para h y logré demostrar que valía para h más 1. Y por lo tanto, por el principio de inducción matemática, ¿qué puedo decir? Como se verifica el caso base y como se verifica la etapa inductiva, entonces la propiedad vale natural n. Fíjense, por ejemplo, si yo hubiese trabajado con esta notación de sumatoria, fíjense, digo, para que tengan como herramientas para la práctica, P de h más 1, dije que es la sumatoria de i igual a 1 hasta h más 1 de i igual a h más 1. Si quiero hacer lo mismo, de demostrar que vale esto, que no sé qué vale, sabiendo que vale la hipótesis inductiva, lo que hago, eso que yo hice antes de mostrar el término anterior, fíjense, este paso de acá a acá que excedí el término anterior para poder usar la hipótesis inductiva, si lo tengo escrito como sumatoria o como productoria, esto es un más. Yo a esta sumatoria la puedo escribir de esta forma, como la sumatoria de igual a 1 hasta h más, separo el último término de la sumatoria y el último término va a ser el h más 1. Y en esto aplico la hipótesis inductiva. ¿Ven cómo de esa sumatoria que es hasta h más 1 la escribo como la sumatoria hasta h más el último término? Por eso, esto es lo que a ustedes más les convenga o más les quede cómodo en escritura. Ya en el práctico, como les decía, lo van a ir viendo. A ver, fíjense. Otra cosa. Yo acá demostré de esta forma que valía la propiedad en h más 1. ¿Qué hice? Partí de un lado de la igualdad y llegué al otro lado de la igualdad. Por ahí no siempre es tan fácil partir de un lado de la igualdad, o sea, siempre se puede, ¿no? Pero no es tan fácil partir de un lado de la igualdad y llegar al otro. ¿En qué sentido? Por ahí, yo acá saqué factor común, pero por ahí hay que sacar como factor común en bloque, o hay que darse cuenta de algo, o qué sé yo, a lo mejor sumar y restar algo, bueno, o hacer algo más raro para partir de un lado y llegar al otro. Entonces, por ahí no siempre es tan fácil. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si me trabo acá? Si hago hasta ahí, me trabo. Bueno, otra forma, para que no se traben, digo, otra forma de demostrar que vale la propiedad en h más 1, suponiendo que vale, a ver, me vuelvo a meter en el principio de inducción, ¿no? Yo estoy en este paso. Supongo que vale la propiedad en h. Y quiero demostrar que vale la propiedad en h más 1. ¿Sí? Yo acá lo demostré de una forma. Supuse no. Partí de este lado de la igualdad y llegué a este. Otra forma de demostrar este pedacito, que es... me refui. Otra forma de demostrar ese pedacito,
o sea, de demostrar que la propiedad vale en H más 1, suponiendo, digamos que sé que vale la hipótesis inductiva, es mostrar que esa propiedad en H más 1 es equivalente a algo que es evidente, a un true, algo que es evidentemente verdadero. ¿Sí? Entonces, si yo logro probar que esa igualdad es evidentemente, es equivalente a algo que es verdadero, que es evidentemente verdadero, ¿sí? Entonces, la igualdad, puedo afirmar que la igualdad vale. Y van a ver que es más fácil, porque es como que yo voy trabajando de un lado y del otro. Sí, voy a tener que aplicar propiedad distributiva, voy a tener que hacer cosas, pero es como que voy haciendo cosas. No es que, como en este caso, yo me tengo que dar bien cuenta qué tengo que hacer para poder llegar bien a lo que quiero. Acá no, fíjense. Yo parto de la igualdad que quiero demostrar. A ver, no es que estoy partiendo de lo que quiero demostrar. Para demostrar eso, vamos a ver que es equivalente a algo que es verdadero. Esa sería la estrategia. Entonces, fíjense, yo quisiera demostrar esta igualdad, ¿no es cierto? Entonces, empiezo a trabajar. ¿Esto qué es equivalente? Bueno, esto es equivalente, fíjense, bueno, acá h más 1 más 1, lo mismo que h más 2, simplemente le cambié eso. Y acá, ¿qué hice? Como siempre, exhibí el término anterior, ¿sí? Para poder usar la hipótesis inductiva. Esto es equivalente, por la hipótesis inductiva, porque yo sé que vale esa igualdad de la hipótesis inductiva, reemplazo todo esto por mi hipótesis inductiva. Eso siempre lo voy a tener que hacer. Haga la demostración como la haga, siempre voy a tener que exhibir el término anterior y usar la hipótesis inductiva. A ver. ¿Y acá qué hago? Bueno, entonces tengo esto. Entonces, esto es equivalente a esto es equivalente a esto. Acá no anoté, pero es por hipótesis inductiva. Y entonces, ¿ahora qué hago? Lo que voy a empezar a hacer, no me importa qué llego, yo lo que quiero es algo verdadero. Entonces, para que me sea más fácil, puedo empezar a distribuir una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Acá distribuyo, fíjense, me queda h cuadrado más h. Y de este lado también distribuí, que me queda h cuadrado más 2h más h más 2, si aplico propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Sigo encontrando cosas que son equivalentes, algo que yo pueda decir, ah, pero eso es evidentemente verdadero. Convenientemente, fíjense, al h más 1 a ver, y tampoco tienen que hacer esto que hice yo, tal vez podrían estar haciendo otra cosa, ¿sí? Yo lo estoy haciendo de esta forma, pero bueno, ¿me entienden? Digo, a otro a lo mejor se le ocurre hacer otra cosa distinta y también va a estar bien. ¿Qué hago acá? Al h más 1 lo multiplico y lo divido por 2, total no me cambia la igualdad, y acá lo que hice fue 2h más h, lo escribí como 3h, ¿sí? Porque la idea es ir viendo que estos son iguales. Fíjense que acá esto es una expresión dividido 2, entonces yo de este lado también quiero una expresión dividido 2. Entonces, ¿por qué lo puse dividido 2? Lo puse así, pero podría haber directamente sacado como un denominador el 2 y me ahorraba un paso ahí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá si busco como un denominador 2, ¿qué me queda? Me queda esto más esto, me queda h cuadrado más h, más 2 por h más 1, me queda todo eso en el denominador, en el numerador digo, igual a esto. Entonces van viendo que esto es equivalente a esto es equivalente, porque son equivalentes porque lo único que hago es aplicar propiedades y la hipótesis inductiva, obviamente. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué hago? Distribuyo esto, no sé cuánto más, fíjense, distribuyo el 2h más 2, me queda, y entonces tengo h más 2h, me queda el 3h, y entonces fíjense que acá llevo lo mismo de los dos lados. O sea, digo, podría haber usado otras cosas para llegar a esta igualdad, por ejemplo, y va a estar bien. Entonces, esto es evidentemente verdadero, son iguales estas cosas. Entonces, a ver, como justifiqué que P en h más 1 es equivalente a algo que es un true, que es evidentemente verdadero, ¿sí? Es true. Entonces, como pasa esto, puedo afirmar que la propiedad vale en h más 1, porque logré justificar que mi propiedad es equivalente a algo que es evidentemente verdadero. Entonces, en este tipo de ejercicios lo pueden justificar para demostrar en la etapa inductiva que vale el PDH más 1, o parten del PDH más 1 y prueban que es equivalente a algo que es verdadero, o si no, por ejemplo, como yo partí de un lado de igualdad y llegué al otro. Eso queda lo que les salga a ustedes. ¿Sí, chicos? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Entendieron este ejemplo? ¿Chicos? Sí, Sí, porque algo Se entendió, che. No, a ver, después cuando arranquen en
el práctico van a ver que hay muchos ejemplos. Hay bastante asteriscados también para que los piensen solos. Así que, bueno, es práctica, porque como les digo, es una herramienta que el principio de inducción es bastante mecánico. Y como les decía, vamos a ver tipos de ejercicios. Un tipo de ejercicio que van a ver en el práctico es este, es una suma igual a algo. Y tengo que demostrar que para todo natural vale esa. ¿Sí? En este caso era la suma de los primeros n números naturales igual a una determinada fórmula. Por ejemplo, tenemos la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales, la suma de los cubos de los primeros n números naturales, la suma de los pares, la suma de los impares, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? U otras cosas así. Pero no son iguales. ¿En qué cambian? Este pedazo cambia, ¿sí? En las cuentas que tengo que hacer, ¿sí? Pero después el tipo de ejercicio es siempre el mismo. Otro tipo de ejercicio es, por ejemplo, este. Que en verdad este estaba en el práctico el año pasado, pero se los voy a sacar. Es un chiquito más de... cómo encaro el ejercicio cambia. En función del tipo de ejercicio, ya van a ir viendo, bueno, a este tipo de ejercicio tengo que hacer esto. Por ejemplo, si es una suma o una productoria también igual a algo, bueno, tengo que acordarme de que tengo que exhibir el término anterior para poder usar la hipótesis inductiva, por ejemplo. Hay otro tipo de ejercicio, vamos a ver ejercicios con funciones recursivas, usando inducción con recursividad. Después vamos a ver otros que es con la definición de múltiplo o la relación divide, ¿sí? Y otro tipo de ejercicios que es este, que es con la desigualdad, que es probar una desigualdad, donde está involucrando los números naturales. Entonces, por ejemplo, este justo digo, lo saqué del práctico porque era un poquito más complicado que los otros que estaban. Entonces preferí dejar de los otros, lo charlamos en el teórico pero van a ver que la forma de justificar y de escribir el ejercicio es diferente porque es diferente el tipo de propiedad que quiero probar sobre los números naturales. ¿Sí? Entonces ven que acá no tengo. Por ahí un error que cometen, arrancan escribiendo una sumatoria acá. Escriben suma. Y no, ven que acá no tengo suma. Yo tengo que demostrar que para todo número natural mayor o igual que 5, ¿sí? 2 a la n es mayor que n cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Como es una propiedad que quiero demostrar que vale para todos los naturales, voy a usar el principio de inducción matemática. ¿Sí? ¿Quién va a ser la propiedad en este caso? Va a ser esto. Uy, vale. Que 2 a la n es mayor que n cuadrado. Esa es mi propiedad. Siempre, chicos, escriban quién es la propiedad. A ver, por ejemplo, en el caso del ejercicio recién, ponle que se traben en la parte algebraica al final, que no les salió una cuenta, o sacaron mal factor común, o no sé, distribuyeron mal y no llegaron, bueno, lo que sea. Por lo menos, no va a estar bien el ejercicio, obviamente, pero mínimamente tienen que poder, en este tipo de ejercicios, plantear bien, poder hacer el caso base, y lo escriben bien. Caso base, ¿qué tengo que probar en el caso base? Y lo prueban. Etapa inductiva, a ver, ¿qué tengo que probar en la etapa inductiva? Es una implicación, a ver, escribo la implicación que tengo que probar. Supongo el antecedente. ¿Quién es el antecedente? ¿Quién es la propiedad en H? Es mi hipótesis inductiva esa. ¿Qué tengo que demostrar? Escribir qué tengo que demostrar. A ver, todo eso, por lo menos, todo ese primer planteo lo tienen que poder escribir bien. ¿Sí, chicos? Que después se traben en alguna cuenta, no va a estar bien el ejercicio, obviamente, y por lo menos en el parcial van a tener que tener uno bien, pero por lo menos esto de lo poder escribir, ¿qué quieren demostrar? O sea, sean prolijos en la escritura, chicos, ¿sí? Entonces, en este caso, mi propiedad es esta. Tengo que probar que, en verdad, esta es mi propiedad, PDN, ¿sí? Entonces, bueno, como dice el principio de inducción matemática, ¿qué tengo que hacer? Probar el caso base y probar la etapa inductiva. Si logro probar esas dos cosas, el principio de inducción me dice, ah, genial, esta propiedad vale para todo número natural, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer, como les decía, es probar el caso base. En este caso, fíjense que la propiedad no tengo que probar que vale para todo n natural, sino que para todo n natural mayor o igual que 5. Entonces, es esa observación que les dije antes. En verdad, voy a estar probando el caso base, ¿para quién? Para n igual 5. Es decir, yo tengo que probar que la propiedad en 5 es verdadera. ¿Sí? Entonces, que sería como el principio de inducción corrido que viene en el CRIC. ¿Sí? Entonces,
¿Es cierto que vale la propiedad en 5? A modo de pregunta, porque no sé, es lo que tengo que justificar. ¿Me entienden que me lo estoy preguntando? ¿Es cierto que vale la propiedad en 5? Bueno, ¿y cómo hago? Simplemente una cuentita. Sí, ya que, fíjense, 2 a la quinta, tendría que estar viendo, a ver, vamos a cambiar acá. O sea, la propiedad en n es, si no, uy, que 2 a la n es mayor que n cuadrado, si no me equivoco. Entonces, ¿quién va a ser la propiedad en 5? Que no sé qué vale, es 2, tendría que estar viendo que 2 a la quinta es mayor que 5 al cuadrado. ¿Es cierto esto? Eso es lo que me tengo que preguntar. Y sí, es cierto. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es 32. Y 5 al cuadrado es 25. Y 32 es mayor que 25. O sea, no necesariamente lo tienen que escribir tampoco así. Es esto, es escribir, bueno, a ver, ¿es cierto que vale esto? Sí, ¿por qué? Y directamente lo escriben, porque 2 a la quinta es 32 y 5 al cuadrado es 25 y por lo tanto vale la desigualdad. Pero, a ver, y normalmente el caso base, chicos, es bien cortito así, o sea, es mostrar que la propiedad vale para ese número, pero traten de escribir algo, a ver, ¿qué quiero probar en el caso base? Y yo quiero probar que la propiedad vale para 5, a ver, ¿quién es la propiedad en 5? Algo tengo que escribir, ¿sí? No escriban un número suelto, no escriban 32 mayor que 25, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya demostré que vale el caso base con n igual 5. ¿Qué tengo que demostrar en la etapa inductiva? Esta implicación, ¿sí? En la etapa inductiva tomo un h mayor o igual que 5, ¿sí? ¿Y qué tengo que probar? Que si la propiedad vale para h, recuerden siempre, la etapa inductiva es una implicación. Entonces, siempre voy a suponer el antecedente y voy a querer llegar al consecuente. Siempre lo mismo. Entonces, a ver, tengo que probar esta implicación. Supongo que la propiedad vale para h y quiero demostrar que la propiedad vale para h más 1. ¿Sí? Entonces, supongo el antecedente, que es que la propiedad vale para h, es decir, ¿qué es? Es esta propiedad, que donde tengo n pongo h, entonces 2 a la h tiene que ser mayor que h cuadrado. Esta es, ¿quién? Mi hipótesis inductiva. Y siempre escriban, esto es la hipótesis inductiva. Entonces, supongo que la propiedad vale para h, ¿sí? Y la escribo, en verdad yo acá tendría que haber escrito propiedad en h, no la escribí. Tendría que haber escrito así. La propiedad en h, dos puntitos, que 2 a la h es mayor que h al cuadrado, y esto es mi hipótesis inductiva. ¿Y yo qué quiero demostrar? Quiero demostrar que la propiedad vale para h más 1. ¿Y en qué consiste h más 1? Donde tengo n pongo h más 1, entonces tengo que probar que 2 a la h más 1 tiene que ser mayor que h más 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que quiero ver. Vengo acá de vuelta. Entonces, supuse que la propiedad es para h. ¿Qué es esto? Esta es la propiedad en h, que es mi hipótesis inductiva. Quiero demostrar que la propiedad es para h más 1. ¿Quién es? Es esto, lo que les decía. Tengo que poder ver, quiero probar, no lo sé todavía, que 2 a la h más 1 es mayor que h más 1 todo el cuadrado. Entonces, fíjense, todo este primer planteo es lo mismo de siempre. Lo único que tengo que tener bien identificado es quién es P. Porque después es, supongo que vale para H, quiero demostrar que vale para H más 1, la propiedad en H es inductiva, ¿sí? Entonces todo este primer pedazo lo tienen que poder escribir bien, sí o sí, ¿sí? Ya si se traban acá, ya ahí estamos en problema, ¿sí? Entonces tengo que escribir esto. A ver, ahora lo que cambia es la forma, no es como el ejercicio anterior que yo tenía que exhibir el término porque tenía una sumatoria igual a algo, entonces exhibí el término anterior. No, ahora yo tengo que probar esta desigualdad. Y en el medio tengo que poder usar la hipótesis inductiva. Entonces, bueno, es como más escrito, más charlado esto, fíjense. Probar esto es equivalente a probar qué cosa. Por un lado, estoy reescribiendo esto de otra manera, fíjense. Acá aplico propiedad de potenciación. Entonces también sí, va a haber muchos ejercicios que tengan que aplicar propiedad de potenciación. ¿Qué es propiedad de potenciación? Producto de potencia igual base, los exponentes se suman. ¿Sí? Entonces, esto en verdad va a ser 2 a la h por 2, que es lo mismo que 2 por 2 a la h. Entonces, esto lo escribo de esta forma. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué hago? Aplico binomio de un cuadrado. ¿Sí? El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo,
o directamente aplican propiedad distributiva. Eso también lo van a hacer en el práctico. Pero digo, el que no se acuerda bien, si hace h más 1 por h más 1, va a ver que es eso. ¿Sí? Eso, cuando alguien me preguntaba, me parece que Diego me preguntaba los otros días, ¿qué tanto tengo que saber? No, el principio de inducción, bueno, el principio de inducción obviamente lo tienen que saber, pero que es una herramienta, como les decía, que es bastante mecánico, que siempre hacemos lo mismo, y después son estas cosas, a ver, saber quién es h más 1 al cuadrado, o sea, poder desarrollar un cuadrado, aplicar propiedades de potenciación, algo básico, no mucho más que eso, sacar factor común, aplicar propiedad distributiva, buscar común denominador, pero no más que eso tienen que saber para aplicar, para el tipo de ejercicios que van a resolver ustedes en la práctica, ¿sí? Y por lo tanto en el parcial. A ver, entonces, yo quiero probar esto, que es P en H más 1. Pero probar esta desigualdad es equivalente a probar esta desigualdad. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, a ver ahora. Fíjense. Pero ¿por qué? A ver, eso es importante. ¿Por qué escribía esta de esta forma? Por la hipótesis inductiva. Porque fíjense que la hipótesis inductiva, ¿qué tengo con hipótesis inductiva? Que 2 a la h es mayor que h cuadrado. ¿Sí? Entonces, vengo acá. Mi hipótesis inductiva, que la tengo que usar sí o sí, me dice, que 2 a la h es mayor que h cuadrado. Y yo tenía, lo que quiero probar, vale, quiero probar que 2 a la h más 1 es mayor que h más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Esto lo reescribí. ¿Cómo lo reescribimos? Como 2 a la h por 2 mayor que, bueno, esto también lo cambié, h cuadrado más 2h más 1. Pero digo, esto lo cambié así porque para que por lo menos aparezca este 2 a la h y poder aplicar la hipótesis inductiva. Entonces, a ver, yo mi hipótesis inductiva me dice que 2 a la h es mayor que h cuadrado. Entonces, si 2 a la h es mayor que h cuadrado, si yo multiplico ambos lados de esta desigualdad por 2, la desigualdad no me cambia porque el 2 es un número positivo, entonces el 2 por 2 a la h va a ser mayor que 2 por h cuadrado. ¿Sí? Esta es la hipótesis inductiva. Ahí es. Usando la hipótesis inductiva yo puedo deducir esto. ¿Eso lo ven? Entonces, eso es lo que está escrito acá. Por hipótesis inductiva yo tengo esto. Porque multipliqué la hipótesis inductiva por 2, entonces 2 por 2 a la h es mayor que 2 por h cubo. Entonces, a ver, yo tengo que probar, yo no tengo que probar esto. Yo no tengo que probar que 2 por 2 a la h es mayor que esto. Esto lo sé por hipótesis inductiva. Yo no tengo que probar que 2 por 2 a la h es mayor que toda esta cosa. No, perdón, que toda esta cosa. ¿Sí? Entonces, a ver, fíjense esto. Pero si yo pruebo, yo quiero probar esto, ¿no? Que 2 por 2 a la h, que es lo que decía ahí arriba. Si yo logro probar, vengo acá a ver si se entiende más. A ver, yo por un lado, yo tengo que 2 por 2 a la h es mayor que 2 por h cuadrado. Esto lo sé. ¿Sí? Y quiero probar que 2 por 2 a la h es mayor que, no, que h cuadrado más 2h más 1. Esto lo sé. Entonces, fíjense, yo sé esto y quiero probar esto. Si pruebo que 2 a la h cuadrado es mayor que h cuadrado, mayor igual, que h cuadrado más 2h más 1, ya está probado. ¿Por qué? ¿Por qué escribo tan grande y después no entra nada? Bueno, ¿por qué? Si yo logro probar esto, que 2 a la h cuadrado es mayor que esto, fíjense, voy a tener como una cadena de desigualdades, porque voy a tener, por un lado, que sé que, si, a ver, si yo logro probar esto, no lo sé, pero suponete que lo pruebe. Si lo logro probar, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 2 a la h cuadrada, voy a tener que 2 por 2 a la h, perdón, es mayor que 2 por h cuadrado, porque lo sé por hipótesis inductiva. Y si yo logro probar que esto es mayor o igual que esto,
me quedaría probada que el 2 por 2 a la h es mayor estricto, perdón, porque tengo este estricto, que h cuadrado más 2h más 1, que es lo que quisiera probar. A ver, ¿me siguieron ahí? ¿Entendieron eso? O sea, yo quiero probar esto, pero si logro probar que 2 por h cuadrado es mayor o igual que eso, me queda esta cadena de desigualdades. Me va a quedar que 2 por 2 a la h es mayor que esta. Esta la sabría por hipótesis inductiva, la primera desigualdad. Si logro probar esta desigualdad, que todavía no sé qué vale, ya me quedaría probado lo que quiero. Me queda probado esto. Me queda probado que el 2 por 2 a la h es mayor estricto que esto. ¿Sí? ¿Lo ven hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Ven que cambia la forma en que estoy justificando las cosas? Es como que tengo que usar hipótesis inductiva y por otro lado es como que siempre trato de justificar esto, lo que quiero. Si yo logro probar esto, ya está. Entonces, bueno, a ver, veamos que efectivamente vale esta desigualdad, esta. Uy, no la puedo marcar, pero esta segunda desigualdad. Esta la sé por hipótesis inductiva. Esta no la sé. Demostremos eso. Entonces, todo este análisis que hicimos se reduce a probar esta última desigualdad. Bueno, quiero ver esto. Pero ver esto, fíjense, es equivalente a ver qué cosa. Si yo, acá tengo 2 veces h cuadrado. Si paso un h cuadrado restando para este lado, se me cancela con este. Entonces es lo mismo que ver que, o al revés, pasen este h cuadrado restando para este lado, y me queda que h cuadrado es mayor o igual que 2h más 1. Entonces, a ver qué vale esta desigualdad, no la puedo marcar, ver qué vale esta desigualdad es equivalente a ver qué vale esta desigualdad. ¿Sí? Y ver que vale esta desigualdad es equivalente a ver que esto es mayor o igual que 0. A ver si me siguieron ahí. O sea, yo quiero probar, ahora todo se reduce a probar que 2 por h cuadrado es mayor o igual que h cuadrado. Esto no lo sé, ¿no? Que h cuadrado más 2h más 1. Pero a ver esto es equivalente a ver qué cosa. A ver que 2 por h cuadrado menos h cuadrado, o directamente paso todo restando, menos 2h más 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué me queda? Esto es equivalente a ver, esto me queda h cuadrado menos 2h más 1 es mayor o igual que 0. Entonces, probar esta desigualdad, a ver, ¿esto vale? No lo sé. ¿Esto vale? No lo sé. ¿Esto vale? No lo sé. Pero a ver, en vez de probar esta desigualdad, vamos a terminar probando esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, ahora mi objetivo se reduce a justificar esto. Sí. Perdón que la interrumpa, ¿no es menos 1? Ahí. Sí. Sí, chicos. Menos 2. Sí, paso restando, chicos. ¿Está? Bien. ¿Están de acuerdo? Ahora sí. Entonces, perfecto. Entonces tengo que poder justificar. En principio yo no sé que esto es mayor o igual que 0. Lo tengo que poder justificar que sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero ven cómo es como que voy cambiando. Bueno, para demostrar esto, en vez de demostrar esto, demostremos esto. Bueno, todo medio ahí. Bueno, y ahora tengo que justificar esto. Y fíjense que en ningún lado usé todavía. Sí, lo usé en el caso base, ¿no? Pero acá en la demostración de esto nunca usé que el h era mayor o igual que 5. Y lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Pero como el h es mayor o igual que 5, fíjense. Fíjense esto, yo tengo que h cuadrado menos 2h menos 1. Esto es lo que tengo que ver, no lo puedo marcar ahora, bueno, esto es lo que tengo que ver que es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero el h cuadrado, ¿cómo lo escribo? Como h por h. ¿Sí? Entonces fíjense ahora. Vamos acá. ¿Yo qué tengo? Yo sé que h es mayor o igual que 5. Y el h es positivo porque es mayor o igual que 5. Entonces si multiplico a ambos lados por h, h por h es mayor o igual que 5 por h. ¿Sí? Por monotonía del producto, por ser el h mayor o igual que 0, ¿no? El h es mayor o igual que 0 porque es mayor o igual que 5. Entonces, el h cuadrado lo escribí como h por h. ¿Sí? Lo otro lo dejo como está. Pero el h por h, allá, es mayor o igual que 5 por h. Por esto que les estoy diciendo acá. H por h va a ser mayor o igual que 5 por h. Porque el h es mayor o igual que 5. Y entonces, ¿para qué hice esto? Porque entonces ahora tengo 5h menos 2h, que ahí me faltó el por, o no he escrito el otro, es 3h. Entonces, esto en verdad va a ser mayor o igual que 3h menos 1. Pero de vuelta, a ver, vengo acá. A ver, como el h es mayor o igual que 5,
multiplico ambos lados por 3, entonces, ¿qué tengo? 3 veces h es mayor o igual que 3 veces 5, simplemente porque tengo una desigualdad, multiplico ambos lados por 3. Entonces, 3 veces h va a ser mayor o igual que 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vengo acá y el 3h lo puedo acotar por 3 por 5. Siempre fuertemente estoy usando que el h es mayor o igual que 5, si no, no vale esto. No vale para todo h. Y, bueno, entonces, ¿qué tengo? Y esto es 14, ¿sí? Y 14 es mayor o igual que 0. Y entonces pude justificar que, en verdad, esta cosa es mayor o igual que 0, que era lo que quería justificar. Fíjense que nada que ver. A ver, a la base de los dos ejercicios está el principio de inducción matemática, ¿no es cierto? En los dos hago lo mismo. Caso base, la etapa inductiva, que supongo que vale la propiedad para P, y quiero demostrar que la propiedad vale para P más H, pero ahora, en el ir a demostrar que la propiedad vale para P más H, es ahí donde interviene el tipo de ejercicio o el tipo de propiedad que estoy queriendo probar. Fíjense que acá fue una desigualdad, por ahí este fue bastante rebuscado, por eso se lo saqué del práctico, pero bueno, es esto, es sí o sí tengo que tratar de ver cómo uso la hipótesis inductiva. No voy a poder entrar de entrada con cadenas de desigualdades, siempre voy a tener que, generalmente está bueno hacer esta técnica de, bueno, a ver, hago que me aparezca la hipótesis, entonces por un lado sé esto, quiero demostrar esto, y por otro lado por la hipótesis inductiva sé esto, entonces bueno, basta con demostrar que esto es mayor que esto. Si logro hacer eso, ya está. Entonces bueno, veamos eso por otro lado. Generalmente esa es un poco la técnica que se usa también en el práctico, como que, bueno, por un lado quiero demostrar esto, uso la hipótesis inductiva y trato de ver otra desigualdad en el camino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, tuve que usar fuertemente que el h era mayor o igual que 5. No necesariamente voy a tener un h mayor o igual que 5, pero seguramente otro tipo de acotación voy a tener que usar, que es mayor o igual que 0. Siempre voy a tener que considerar o mayor o igual que 0, mayor o igual que 1, o donde esté trabajando, ¿sí? Y luego, entonces, ¿qué pasó? Demostré el caso base, demostré la etapa inductiva, que voy a concluir por el principio de inducción matemática que la propiedad vale para todo número natural mayor o igual que 5, porque el caso base lo hice con 5, entonces vale para todo n natural mayor o igual que 5. ¿Sí, chicos? Y como les decía, bueno, hay un tipo de ejemplo que no les hice, ejemplo acá en el teórico, y después la semana que viene vamos a empezar con ejemplos o aplicar inducción a funciones recursivas, que ustedes, toda la parte de recursividad, no sé qué tanto están trabajando en introducción a la algorítmica, pero bueno, es muy importante para ustedes toda la parte de recursividad. ¿Entendieron? Después en el práctico, como les digo, cuando ustedes se pongan, paren que dejo de... Cuando ustedes se pongan, chicos, bueno, ahí van a empezar a renegar un poco, pero la parte que se traban es en ese pedacito de tal vez un más manejo algebraico, ¿sí? En el caso de mayor estricto, claro, sí, si fuese un mayor estricto, si hubiese sido, esperen que dejo de grabar, mayor estricto que 5, ahí, ahí hubiese sido el caso base 6, tal cual, sí. Argentina, seguro el profesor le robó la fórmula, sí, tal cual, obvio. Qué chico. Bueno, chicos. La semana que viene vamos a ir trabajando con esto, vamos a ver ejemplos. 4 es un poco más larga, porque hay muchos ejemplos, pero bueno, también van a tener más tiempo para resolverlo. ¿Sí? Para que conecte la cámara. Así que bueno, hoy tienen, ahora tienen práctico, terminan relación de equivalencia, que eso acuérdense que entra. Ah, bueno, y vieron que ayer les anoté que el recuperatorio, todavía no están las notas, chicos. Van a estar para viernes o sábado, porque no están todos corregidos, pero el que ya sabe que más o menos le fue mal, póngase a estudiar, ¿sí? Ya sé que hoy recuperan cálculo también. Entonces, los que saben que le fue más o menos mal o el que no pudo rendir, se pone a estudiar porque ya es el jueves que viene en el horario de teórico. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, que anden bien, que tengan buen fin de semana. Vale, queda mañana todavía, pero bueno.